proyección que se muestra sea visible, por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí se escucha y se ve claro. Gracias. Buenas tardes, se ve claro. Buenas tardes. Gracias. Estamos llegando a la etapa final de nuestro curso. Hemos desarrollado diferentes actividades. Incursionamos en un proceso vía de apremio con las diferentes etapas de la misma, y posteriormente comenzamos a estudiar sobre otro proceso bastante utilizado como lo es el juicio ejecutivo. Así que estamos justamente desarrollando esta actividad. Nuestro título ejecutivo es un primer testimonio de escritura pública que contiene un contrato de mutuo sin garantía, por supuesto. Y de ahí que se han desarrollado las diferentes tuvimos a bien el plantear la demanda como corresponde. Posteriormente, utilizando el 329, la tarea anterior versó en la oposición del ejecutado, así como la utilización de una excepción. En este orden de ideas y en la concatenación corresponde avanzar a la siguiente etapa. Recuerde, estamos desarrollando toda la actividad procesal a partir del artículo 329 hasta el 335. Vamos al área de módulo. Tenemos ya la actividad para entregarse la próxima semana. Audiencia ejecutante 2 días y prueba. Conforme artículo 331 del Código Procesal, redacte los siguientes documentos. Primero, un memorial del ejecutante, o sea, la parte acreedora, refiriéndose a la oposición. En este memorial, a consideración de su grupo, se ofrecerá la prueba que consideren pertinente. El memorial se presentará al órgano jurisdiccional competente y, en consecuencia, emitirá una resolución de trámite. Dentro de la resolución de trámite se debe ordenar abrir a prueba por el plazo de 10 días. Existirán las cédulas de notificación y posteriormente a ello, ya dentro del periodo de prueba, trabajarán los memoriales tanto de ejecutante como ejecutado, proponiendo medios de prueba. ¿Cuáles medios de prueba? Aquellos que se ofrecieron en el memorial de oposición y excepción. Esos medios de prueba tendrán que ser propuestos en esta etapa. Y en el caso del ejecutante, ¿cuáles son los medios de prueba? Pues básicamente aquellos que ofreció en este memorial del artículo 331. Dependiendo que ustedes pudieran ofrecer en su oportunidad, pues de esa manera se llevará a cabo la proposición y posteriormente el diligenciamiento de ser necesario. Usted ya conoce, en dado caso, cómo se tramita esto. Imagínese que hayan solicitado algún reconocimiento judicial o que se haya ofrecido una declaración de parte. Entonces, en el memorial donde se propone la prueba, pues obviamente tendrá que hacerse con base a los conocimientos que ya tienen de la ciencia procesal de la clínica anterior. Ya saben cómo se proponen los diferentes medios de prueba.
Posterior, nos vamos a la resolución que le da trámite a estos medios de prueba y luego las cédulas de notificación. Esa es la labor para la próxima semana. Por el tipo de trabajo, tenemos una ponderación de 8 y el plazo será hasta el 20 de octubre, 23 horas con 59 minutos. Refiero entonces hasta el día jueves de la próxima semana tenemos para desarrollar esta actividad. Estamos llegando ya a la etapa final de nuestro proceso ejecutivo, porque después de esta tarea nos encontramos con la sentencia, aquella que declarará lo relativo a la ejecución, pero esa es la tarea posterior. Siempre en el área de módulo tenemos un documento que le pueda servir como guía, más que todo. Tenemos un modelo de la resolución que le da trámite a ese memorial. La resolución se tiene por cumplido con lo establecido por este juzgado. Bueno, esto tendrían que quitárselo. Se tiene por ofrecido el medio de prueba en su oportunidad. Se tiene por evacuada la audiencia al ejecutante. En consecuencia, se abre a prueba la oposición planteada por el ejecutado por el plazo de 10 días. Esta resolución es la que le da trámite al memorial de la parte. Y tenemos nuestro foro de dudas por cualquier inquietud que les pueda surgir. De tal manera que para comprender de forma correcta el desarrollo de nuestra actividad, pues debemos leer nuevamente el artículo 331, es cierto, en otras ocasiones ya lo hemos analizado, pero ahora vamos a determinar en qué parte de este artículo está centrada nuestra tarea. Artículo 331. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición, y si fuere necesario ofrecer prueba pertinente sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviere excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Los primeros 2 parágrafos ya fueron sujeto de trabajo. Justamente es lo que ustedes abordaron la semana anterior. Eso ya lo trabajamos. Entonces, la tarea asignada para esta tarde versa en el último párrafo de nuestro artículo. Leamos y analicemos. El juez oirá por 2 días al ejecutante. Ese es el memorial que ustedes deben redactar. Entonces, cuando el juez le da trámite a la oposición y a la excepción, en esa misma resolución le da el plazo de 2 días a la parte actora para que se manifieste o exprese a favor o en contra de la oposición y excepción de la parte deudora. Para eso sirven los 2 días. El juez oirá por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella, o sea, es algo opcional esta audiencia, con su contestación o sin ella, mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes. Si lo pidiere alguna de ellas o el juez lo estimare necesario. De tal manera que en este párrafo es donde se desarrolla la actividad de esta tarea. Así que vamos a, una vez que hemos leído este artículo, vamos a explicar lo que debemos de conocer. Este tema pues ya se explicó la semana anterior, es efectivamente donde se desarrolla la tarea pasada y acá.
Audiencia al ejecutante. ¿Cuál es el plazo que tiene el ejecutante para manifestarse respecto a la oposición y excepciones o excepciones de los deudores? ¿Cuál es el plazo según la ley? Son 2 días. O sea, si me notifican el día lunes, yo tendría martes y miércoles para poder evacuar esta audiencia. Si no lo hago, pues el proceso continúa, tal como lo menciona este artículo. Entonces, la audiencia para el ejecutante es por el plazo de 2 días. ¿Cuándo procede? O sea, ¿cuándo aparece esta audiencia? La respuesta está en pantalla, cuando haya oposición o excepciones. Ya hemos visto que si la parte ejecutada no se opone dentro del plazo de ley, entonces vamos al 330 y directamente solicitamos que se dicte la sentencia que corresponde. Es de esa manera entonces que la audiencia del ejecutante solo es viable cuando exista oposición y excepciones. Caso contrario, no tendría sentido el otorgar esta audiencia si el ejecutado no se opuso. Por eso, procede cuando haya oposición o excepciones. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de esta audiencia? ¿Por qué está contenida en nuestro Código Procesal? O sea, ¿para qué sirve? La respuesta es para la manifestación o la oportunidad para que el ejecutante se exprese sobre la oposición o excepción. Para eso sirve. Puede ser que en las excepciones vayan a destruir la naturaleza del título o pretendan hacerlo, entonces, cuando se le da el plazo de 2 días, la argumentación es para debatir los argumentos del ejecutado. Y esta manifestación es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque el mismo código establece con su contestación o sin ella. Puede hacer que al ejecutante se le vayan los 2 días y no se manifieste. El proceso continúa, porque es un derecho que le asiste al ejecutante el tener la oportunidad de argumentar a favor o en contra, sería más que todo en contra de la oposición. Para eso sirve. ¿De qué forma se evacúa esta audiencia? Es por escrito, compañeros. Este escrito es un memorial que debe cumplir los requisitos del artículo 62 del Código Procesal, porque es un memorial subsiguiente. Este es el trámite, entonces. Recuerde que le mencioné en su oportunidad que la oposición y la excepción en esta clase de procesos no se dirime a través de un incidente. No es así, sino es parte integral del proceso estas etapas. Entonces, por escrito, con base al artículo 62, no será necesario consignar todos los datos personales del ejecutante, tampoco el auxilio de su abogado, ni el lugar para ser notificado, salvo que cambien. Entonces, ahí se hace la manifestación. Pero caso contrario, sería un memorial bastante, no tan extenso. Bueno, dependiendo de la parte superior, la identificación del número de expediente. Si estamos trabajando con el juzgado primero de primera instancia civil de Quetzaltenango, entonces el código sería 09006-2022- el número correlativo. Si optamos por trabajar con el juzgado segundo de primera instancia civil, entonces el código es 09049-año 2022- el código al expediente.
Entonces tendríamos en la parte superior, luego el nombre del juzgado, el nombre de la persona, de datos personales conocidos en el presente proceso. Expongo. Bueno, en el área expositiva, pues tendría que manifestar todos los argumentos que tenga en contra de la oposición. Por ejemplo, con base a los argumentos establecidos o pactados o plasmados por el ejecutado en su memorial de X fecha, me permito expresar lo siguiente. Inciso A, no le asiste la razón por esto. Inciso B, viola tales artículos y comienza a detallar cuáles son esos argumentos en contra de la oposición. Terminamos el área de los hechos, luego vamos a pruebas. Si consideran como parte de su estrategia ofrecer prueba en esta oportunidad, pues entonces la ofrecen. Ofrezco prueba de documentos. ¿Y cuáles documentos? Ofrezco prueba de declaración de parte. Bueno, prueba de reconocimiento judicial. O todas las que considere de acuerdo al artículo 128. No existe límite para eso. Por ello, la ley es bastante clara al expresar que se ofrecerá prueba pertinente. ¿Cuál? Pues depende realmente el tipo de litigio y los argumentos que se tengan que debatir en su oportunidad. Entonces tenemos la parte expositiva, que son los hechos, luego las pruebas que consideremos ofrecer, fundamentos de derecho, todos los artículos que también tengan una relación, principalmente el artículo 331. Luego, petición. ¿Cuál sería nuestra petición? Primero, que se tenga por aceptado este memorial. Número 2, que se tenga por evacuada la audiencia que se nos concedió por el plazo de 2 días. Puede ser que en ese misma prueba, por el plazo de 10 días. Y, si quiere su petición de fondo, que al momento de dictarse la sentencia se declare sin lugar la oposición y la excepción planteada. En términos sencillos, así es como se tendría que estructurar ese memorial. Una vez que el juez recibe este memorial, le da trámite y luego ordena abrir a prueba por el plazo de 10 días. Entonces llega la resolución, se abre a prueba el proceso por el plazo de 10 días. Sabemos que el día siguiente comienzan a contarse. Entonces hay que proponer los medios de prueba. Y es justamente lo que hará en su trabajo, proponer los medios de prueba. ¿Qué debemos conocer de la etapa probatoria en un juicio de esta naturaleza? Recuerde, siempre estamos trabajando en el artículo 331. El conocimiento que debemos de aplicar en esta etapa es todo aquel que hemos adquirido en los cursos anteriores, en la clínica anterior. Vemos cómo se ofrecen, cómo se proponen, cómo se diligencian los diferentes medios de prueba. Lo mismo, las mismas reglas rigen para esto. Si usted revisa, en el 331 no le menciona, por ejemplo, cómo proponer a un testigo, cómo proponer declaración de parte, cómo proponer prueba de presunciones legales y humanas. No lo menciona. ¿Por qué? Porque ese conocimiento ya está en el juicio ordinario. Ya lo conoce, ya lo ha trabajado, entonces es bastante fácil comprender cómo hacerlo en esta etapa. Entonces, etapa probatoria en un juicio ejecutivo con base al artículo 331. El plazo. Comencemos por el plazo. Bien lo expresa el artículo antes citado. El plazo de prueba en un proceso ejecutivo es
de 10 días. 10 días hábiles. 10 días que deben computarse con base al artículo 45 de la ley del organismo judicial. En esos 10 días, pues tenemos que proponer nuestra prueba, documentos, reconocimiento judicial, dictamen de expertos, medios científicos, no lo sé, dependiendo la naturaleza. ¿Cuándo procede, cuándo es viable utilizar la etapa de prueba en este proceso? Solo si hay oposición o excepciones. Si no existiera oposición y tampoco excepciones, ¿qué sentido tiene abrir a prueba? La misma ley en el 330 nos indica que si no se opone la persona o no se manifiesta en el plazo, pues entonces se dictará la sentencia que corresponda. Listo. Entonces, si hay oposición, entramos al periodo de prueba. ¿Quién solicita que se abra a prueba el proceso? Regresamos al 331. Cualquiera de las partes puede hacer esa solicitud. Pero, ¿y qué sucede si no lo hacen? El mismo artículo expresa que el juez puede hacerlo de oficio. Entonces, ¿quién solicita? Cualquiera de las partes o el mismo juez puede ordenar que se abra prueba. ¿Cuáles pruebas son las que entran en esta etapa? Aquellas ofrecidas en el memorial de oposición y excepciones y en el memorial de evacuación, audiencia por 2 días del ejecutante. Esas pruebas que se ofrecieron en esos 2 momentos procesales son las que pueden entrar a esta etapa. ¿De qué forma se propone la prueba? Por escrito, compañeros, es por escrito. Los memoriales que ya conocemos, que usted tendrá ahí guardados como formato en algún archivo, los que utilizamos el semestre anterior. La forma de proponerlos es por escrito. No existe limitante para ofrecer o proponer prueba en esta etapa. Diferente a la vía de apremio. La vía de apremio nos establece que al momento de plantear una excepción debe fundamentarse en prueba de documentos. Eso dice, lo establece el 296. Pero estamos en un juicio ejecutivo y cambia la regla. En el 331 establece, y si fuere necesario, ofrecer prueba pertinente. No le limita, le da la oportunidad de utilizar los medios que considere de acuerdo a su estrategia de litigio. Entonces ya sabemos, cuando se abra prueba, entonces hay que enviar los memoriales para proponer los diferentes medios. Y si dentro de esos medios de prueba propuestos hay prueba que debe diligenciarse, el juez cuando le da trámite debe fijar la audiencia, el día y hora en la que se verifica. Y es así. O sea, la dinámica similar a la que hemos aprendido en el curso anterior. ¿En qué momento comienza a contarse estos 10 días? Después de notificado el decreto que ordena la apertura, ¿correcto? Con base al inciso E y F de Ley del Organismo Judicial, artículo 45, nos enseña cómo contar estos plazos. ¿Cuál es el objetivo de estos 10 días? Bueno, diligenciar la prueba. Por supuesto, hay algunos medios que no tienen audiencia de diligenciamiento, como lo es, por ejemplo, la prueba de documentos, la prueba de presunciones legales y humanas. Esas no tienen audiencia para diligenciamiento. Caso contrario, si enviamos declaración de parte, reconocimiento judicial, algún medio científico, se pueden utilizar, no hay problema. ¿Qué normas aplicamos en esta etapa? Todas las del juicio ordinario. Todas.
¿Existirá un plazo extraordinario de prueba? La respuesta es no. El mismo 331, en la última línea, en ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de conocer? Dependerá de cómo se vaya moviendo los argumentos y el litigio para conocer qué medios de prueba podemos utilizar. Imagínense que estamos ante un título ejecutivo que es un documento privado con legalización de firmas, donde el deudor expresa o expone que la firma que está en ese contrato no le pertenece a él. Esa no es, que alguien la hizo por él. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Recuerde que a partir del año 2019 tenemos ya la posibilidad de utilizar a INASIF para procesos de índole civil. Bueno, entonces vamos a solicitar que INASIF pueda verificar el tema de las firmas para hacer el cotejo, la famosa grafotecnia, la grafología, para establecer si efectivamente es o no la firma de la persona. O es que ahí aparece no sabía firmar el deudor, así que firmó un testigo y dejó la impresión dactilar de su dedo pulgar derecho, imaginemos. Esa huella no es mía. Bueno, entonces también podemos utilizar. No existe un parámetro para poder utilizar diferentes medios de prueba. Sería entonces un desacierto el encuadrar el pensamiento y decirle, en esta clase de procesos solo puede utilizar prueba de documentos o solo prueba de declaración de parte. No, dependiendo. Es que realmente lo que nos lleva a utilizar uno o varios medios de prueba será cómo se forman o cómo se están dando los hechos en el litigio. De eso depende totalmente. Y por supuesto, ya el abogado con el conocimiento pues sabrá en qué etapa procesal utilizar como corresponde. Entonces, esa es la información que nosotros debemos de tener bastante claro en este proceso. Termina la etapa probatoria y luego vea con lo que nos encontramos, con la sentencia. La sentencia me establece los momentos, le explicaré la próxima semana cómo se estructura, qué es lo que se toma en consideración, qué medios de impugnación podemos utilizar en contra de la sentencia, y de esa manera es como avanzamos totalmente en el desarrollo de nuestro curso. Como lo dije al inicio, estamos en la etapa final de nuestro curso. Hemos desarrollado bastantes actividades y si efectivamente se ha utilizado de buena manera los grupos para consensuar, para compartir nuestro criterio, aunado a estar en estas sesiones, prestando atención, leyendo el material de aprendizaje, pues una vez que se culmine, pues será de forma satisfactoria, porque efectivamente se habrá cumplido con el objetivo, y el objetivo principal es dotar de conocimiento de la tramitación de estos procesos. Que usted sepa qué hacer en cada etapa, eso es genial. El saber qué hacer en cada una de las etapas procesales nos da una ventaja como litigantes. Lo demás, lo que usted argumentará en cada una de ellas, será parte de su estrategia y parte de su intelecto como abogada, como abogado en su oportunidad. Pero qué mejor de conocer. El problema que se tiene en algunas ocasiones es no conocer el procedimiento y en consecuencia existe limitante para saber cómo actuar, qué pedir, qué hacer, cómo pedirlo. O sea, todo eso tiende a generar un conflicto bastante preponderante. Entonces, compañeros, es parte de la explicación de esta tarde. Ya el material de aprendizaje, solo enviamos la resolución, tomando en cuenta que expliqué la estructura, comienza a soltarse su ingenio.
Y la argumentación es de esa manera. Los memoriales de proposición de prueba, pues usted ya trabajó la clínica anterior y pues tiene materiales de aprendizaje, tiene los modelos de memoriales para proponer prueba, las resoluciones que le dieron trámite, entonces ya no sería conveniente volver a compartir esa información. Pues es parte de lo que tendríamos que exponer en esta tarde. Si hay dudas relativas a todo lo que hemos explicado, pues con todo gusto las puede hacer valer en este momento y pues contestar de la mejor manera. Así que le escucho, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarlo. Si nosotros proponemos el medio de pruebas de declaración de parte, ¿tenemos que diligenciarlo igual, licenciado, o en este momento solo tenemos nosotros que proponerlo? Bueno, efectivamente, si por ejemplo proponen la prueba de declaración de parte, esto nos llevaría entonces que al momento de la audiencia de la resolución que le dé trámite al memorial, por imperativo legal tendrá que ser. Entonces, si es en este sentido, ustedes tendrían que redactar el memorial proponiendo la declaración de parte, incluyendo la plica. Luego se señala a la audiencia y adicional tendrían que enviar en este trabajo pues el acta judicial de declaración de parte. Sería de esa manera. Si hay prueba que diligenciar, entonces por imperativo legal deben de incluir igual con un reconocimiento judicial o una confesión sin posiciones o testigos. Bueno, sería de esa manera. Perfecto, Ley, gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Hay alguna duda de lo que vamos a trabajar, de nuestro artículo 331, o está todo claro? Carla Marisol. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con una pregunta. La clínica pasada trabajamos los memoriales por separados, donde poníamos la prueba de documentos, de declaración de parte. ¿Esta vez se va a trabajar así o pues, por memorial? Si lo hacen de forma ordenada, pues por mí no habría problema que sea un solo memorial por todos los medios de prueba, tomando en cuenta que la ley no lo solicita de esa manera. Pero claro, si incluimos todas las pruebas en un solo memorial, debemos de tener mucho cuidado con las peticiones, que las peticiones vayan enfocadas a cada una de las pruebas que se hayan propuesto. Entonces, si ustedes consideran hacer un memorial por cada medio de prueba, excelente. O hacer uno solo, pues también no hay problema. Siempre que las peticiones no estén incompletas. Porque a veces si hacemos uno solo, tal vez se nos va una petición crucial de un medio de prueba. Entonces, sería estar concentrados, pero en mi caso no habría problema. Gracias. Igual con las resoluciones de trámite, pueden hacer una sola resolución en la que recepcione la prueba de la parte ejecutante y la prueba de la parte ejecutada, tal como lo trabajamos en su oportunidad. Pueden hacerlo. O, si prefieren, una resolución por cada parte, pues también es viable. No hay prohibición por ello. ¿Alguien más, compañeros? Siendo de esa manera, aprovechamos el tiempo para comentarles que por instrucciones de coordinación es necesario que cada uno pues pueda participar en la actividad deportiva de finales de octubre. También se nos ha indicado el poder aperturar un espacio en nuestras tareas donde
conste esta actividad, tendremos una ponderación de 3. Se aperturará la opción para que en su oportunidad envíen una fotografía de la boleta de depósito y una fotografía de ustedes el día de la actividad. Y siendo de esa manera, pues efectivamente se les cargará 3 puntos. Tres puntos que están dentro de los 100 que estamos trabajando. Entonces, para que lo tomen en consideración, aún no he aperturado esa sección, pero ya en los próximos días estará disponible. Técnicamente, según el calendario académico, ya solo tendríamos sesión 22 y 29 de octubre. Para nuestro beneficio, por la forma en la que hemos trabajado y desarrollado la estructura de nuestro curso, pues nos da tiempo, efectivamente. La próxima semana asignamos el tema de la sentencia. Y buenísimo, llevamos otra tramitación. Y el último día, pues tendríamos que elegir si hablamos algo sobre, ya haré la ponderación de los trabajos para saber cuántos hemos acumulado y a decidir cuál sería nuestra actividad, tomando en cuenta que no existe examen final con nosotros, no existe examen final. Entonces, inclusive el tiempo o el plazo que tengamos para examen final lo podríamos utilizar para otro tipo de actividad. Pero sería eso entonces, compañeros. Ha sido nuevamente un gusto el compartir en esta tarde. Espero realmente que la didáctica y la forma en la que se han abordado los temas pues sean de mucho beneficio para su persona. Tratamos de hacerlo lo más apegado a la realidad procesal. Así como se hace y se lleva a cabo en los tribunales, es como estamos trabajando en esta oportunidad. Entonces, si no hay intervención ulterior, vamos a concluir nuestra actividad en este momento. Que tengan un buen fin de semana y conversamos la próxima. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, Feliz fin de semana, licenciado. bendiciones. Feliz tarde. Nos vemos, Lick.